¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando Elizondo Barragán. Muy bien. ¿Qué edad tiene? 6'9". ¿Carrera o profesión? Yo soy abogado con maestría en Derecho, con maestría en Administración de Empresas y Finanzas. Muy bien. ¿Y de qué año se ingresó? Yo me gradué como abogado en 1970. ¿En el lado de Derecho ha tenido posgrados? Sí, hice un posgrado en una maestría en Jurisprudencia Comparada en la Universidad de Nueva York. Okay. ¿Y cree que se requiere estudios de posgrado para ejercer la profesión? Sí, por supuesto. Yo creo que cada vez es más competido el mercado laboral y en esa competencia pues el mejor preparado es el que sale adelante y es el que tiene las mejores oportunidades. Muy bien. Y ya ahora información sobre usted y la elección de la carrera que tomó. ¿Cómo fue que eligió la carrera de Derecho? Pues mira, la elegí porque yo tenía 3 vocaciones muy claras. Una era el derecho, una vocación muy especial por la justicia y por que las cosas se hicieran bien en la comunidad. También una vocación muy clara por los números y la ingeniería y la física, que me gustaba mucho. Y otra finalmente por la música. Yo soy músico también. Entonces la disyuntiva ahí estuvo medio difícil. Finalmente creo que mi vocación por la justicia fue la que dominó a las otras. La primera que descarté fue la música porque para mí dedicarme a la música implicaría pues volverme ciudadano del mundo y yo estaba muy arraigado y estoy muy arraigado aquí en mi comunidad. No me quería ir a vivir por todo el mundo. Y la parte de ingeniería se me hizo una cosa como más fría, un valor mucho más impersonal, más abstracto que contribuye uno a la sociedad, mientras que la justicia era algo que me emocionaba mucho. Y mi padre era abogado, yo había vivido su ejemplo también, eso contó, ¿verdad? Claro, muy bien. ¿Y dónde fue que estudió usted? Yo estudié en la Universidad de Nuevo León. En aquel entonces no era Universidad Autónoma, era nada más Universidad de Nuevo León. Y era la única que ofrecía la carrera de Derecho aquí en la ciudad. Me ofrecieron la oportunidad de poder ir a estudiar a la Escuela Libre de Derecho en México o a la Universidad Autónoma de México, pero la UNAM, perdón, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero para mí el derecho tenía mucho que ver con las circunstancias y las relaciones en nuestra comunidad. Claro. ¿Y cree que fue difícil seleccionar su carrera? Pues no me fue tan difícil. Sí tuve una disyuntiva ahí un tiempito en que estuve dudando, pero creo que al final de cuentas me estuvo claro. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que más le convenció de su carrera? Bueno, yo siempre he sido muy crítico de mí mismo y buscando siempre la perfección, muy perfeccionista, ¿no? Siempre estuve entre los primeros lugares y siempre quería ser el número 1 y la mejor calificación y todo eso. ¿Y qué materias le ayudaron más a ustedes para poder ejercer la profesión? En Derecho hay una materia que se llama, o se llamaba en aquel entonces, Introducción al Estudio del Derecho, que es una materia que tiene que ver con los conceptos fundamentales del derecho, por ejemplo, los órdenes de normas que existen, el concepto de norma, el concepto de derecho, el concepto de deber, el concepto de persona jurídica, el concepto de Estado, todos son como los fundamentos. Si tú tienes bien eso, sobre eso se puede construir muy bien. Si en eso hay algo falso o endeble, todo lo demás se dificulta, se batalla, ¿no? Entonces, para mí esa fue una materia muy apasionante, me encantó y además tenía un extraordinario maestro y creo que me ayudó mucho y me sigue ayudando en la vida real. Muy bien. ¿Y qué materias fueron las más difíciles?
Quizá para mí las más difíciles porque me parecían algo áridas, ajenas, fueron el derecho administrativo, que tenía que ver pues, con todo el manejo del gobierno y eso, que en aquel entonces yo no estaba pensando en eso. Y también el derecho agrario. El derecho agrario me parecía una materia muy rudimentaria, no sé, no me llamaba la atención y no me gustó mucho. La teoría del Estado es una materia muy filosófica, muy profunda, y depende de qué profundidad te metas, pues el grado de dificultad que tienes. Sí, pues sí. ¿Y por qué eligió usted la Universidad de Nuevo León? Bueno, en aquel entonces era sencillo, era la única que ofrecía la carrera de Derecho aquí en Monterrey, y la alternativa era irme a otra ciudad, irme a México, irme al extranjero. Bueno, al extranjero ni siquiera era aplicable porque vaya, aprende uno cosas allá que luego no son aplicables aquí, ¿verdad? ¿Y qué escuela recomienda usted ahorita? Ya ahorita que ya pues hay muchísimas. Pues ahorita hay muchas escuelas buenas, incluida la de la propia Universidad Autónoma de Nuevo León. Está la Libre de Derecho, está la UDEM, está el Tecnológico. Esas para mí todas son muy buenas escuelas con ligeramente diferentes perfiles, ¿no? Pienso que, por ejemplo, el Tecnológico es una escuela que forma abogados para el mundo empresarial, para el mundo del emprendimiento. Y entonces, pues, esa es la vocación y ese es el enfoque. La Universidad de Nuevo León quizá forma más abogados para el litigio, la judicatura, el servicio público, no sé. Y las otras, pues, son abogados en general, ¿no? Humanistas, sin una orientación muy específica. Muy bien. Y ahora sobre el lugar en que trabaja, las actividades que desempeña, ¿cómo es que usted obtuvo ese trabajo? Bueno, a ver, actualmente ya estoy retirado, yo me dedico a cuestiones de negocios y a consultoría independiente. Yo doy consejo a la gente que quiere resolver un conflicto que tiene en materia de sociedades o en materia de sucesiones, empresas familiares, en fin. De manera que no es un trabajo que se obtenga, esa es una posición a la que he llegado después de tener diversos trabajos. Yo empecé trabajando como practicante en un bufete de abogados que fundó mi padre, y estuve trabajando como practicante, como asociado, luego fui socio y después entré como parte del staff legal como abogado de empresa a Grupo Alfa, y ahí trabajé por 8 más años y luego me devolví otra vez al bufete y seguí practicando independiente, y después eso me llevó por la práctica de los asuntos a que me dedicaba, que eran fundamentalmente asuntos complicados que involucraran cosas legales y financieras, porque esa era mi fortaleza. Yo tenía la especialidad en finanzas derivada de una maestría en administración con enfoque de finanzas, y también la especialidad o el conocimiento de derecho extranjero por la maestría en derecho comparado que llevé. Entonces eso me llevó hacia un campo de actividad que fueron las reestructuraciones financieras, y ese campo de actividad me cambió de ser abogado de despacho a ser pues un agente independiente. Yo terminé mi carrera privada, digamos, siendo presidente ejecutivo de una cadena muy grande, una empresa comercial, Salinas y Rocha, porque me hice cargo de su reestructuración. Y a partir de ahí se abrió para mí una puerta que yo no esperaba, que fue sorpresiva para mí, para entrar al servicio público, y entré al servicio público como tesorero del Estado, porque consideraba que yo tenía el deber de contribuir a la comunidad algo de
pues, el privilegio que había tenido de tener una vida exitosa profesionalmente, desahogada, una familia establecida, un patrimonio. Se requirió que yo aportara a la comunidad y entonces entré al servicio público, pensando que iba a dedicar 6 años como tesorero. En realidad pasé cerca de 20 años en el servicio público, porque de tesorero pasé a gobernador sustituto y de gobernador sustituto a comisionado especial de la presidencia para una convención nacional hacendaria que se organizó en 2003-2004, y después secretario de energía del gobierno federal y después senador, y hasta después que acabé todo eso ya volví a la vida privada. Bueno, todavía fui candidato en las elecciones pasadas y funcionario público en este gobierno del estado por un tiempo también como coordinador ejecutivo. Entonces, bueno, todos esos empleos u ocupaciones que he tenido, pues me han dado una serie de puntos de vista, información, criterios que me sirven para lo que hago ahorita, para poder aconsejar a la gente, Sí. para resolver conflictos, para mediar entre partes en disputa. Muy bien. Y para entrar al último trabajo que obtuvo, aparte de en el que está ahorita de asesora, dijo, ¿qué proceso de selección tuvo que seguir? O sea, ¿alguna entrevista, exámenes o...? ¿Pero a cuál trabajo te refieres? Porque el último trabajo privado. Bueno, por ejemplo, el último trabajo que mencionó que estuvo 20 años, el que planea estar Servicio público, sí. Ahí no pasé ningún proceso de selección. El gobernador electo, que era Fernando Canales Clarion, me llamó, me invitó a desayunar y me dijo, te quiero invitar. Él ya había hecho su proceso de selección previamente, a quién puedo escoger para esta posición de tesorero, ¿verdad? Y así fue. Pero no me ha tocado pasar por el proceso que normalmente se pasa para entrar a una empresa. Sí. Eso no me ha tocado. Y a ver, ahora sobre las habilidades y competencias al momento de estudiar y ejercer la carrera, ¿qué características personales y académicas cree que se debe tener antes de entrar a estudiar la carrera la persona que desee ejercer en el derecho? A ver, pues son una serie de características, quién sabe si se me escape alguna, pero te las voy a mencionar así como se me van viniendo a la cabeza. Primero debe ser una persona ecuánime, debe ser una persona que pueda mantener la serenidad en los ambientes más conflictivos, pero que a la vez pueda ser combativo en las situaciones en que necesita ser combativo y ser firme, ¿no? Tiene que tener una buena capacidad y desarrollarla y afinarla, una buena capacidad de expresión verbal y escrita, y también de expresión corporal, también es importante. Tiene que ser una persona que maneje bien la lógica y el pensamiento, que pueda llevar a cabo procesos de pensamiento complejos a partir de situaciones complejas y alcanzar soluciones. Tiene que tener una sensibilidad especial para detectar dónde algo está mal, dónde hay injusticia, dónde hay inequidad y hacia dónde se pueden orientar las cosas. Y tiene que tener creatividad para encontrar los caminos, para seguir a fin de llegar a ese objetivo. Tiene que ser una persona disciplinada porque se requiere mucho trabajo y mucho estudio. Tiene que ser bien organizada mentalmente, capacidad de concentración, no dispersarse demasiado. Yo creo que esas son las fundamentales. ¿Y qué competencias profesionales se desarrollan en esta área? Pues todas estas que te he mencionado a través del ejercicio profesional se van puliendo. Tienes que reafirmar
la seguridad en ti misma y la lógica, el sentido de justicia, la honestidad, el valor, todas esas son cosas que se fortalecen a través del buen ejercicio profesional del derecho. Ok, muy bien. ¿Y qué aspectos de la carrera o de la vida estudiantil son las más difíciles de superar mientras estudia? Mientras estudia, yo creo que lo más difícil mientras estudia es lograr concentrarse lo suficiente para poder absorber toda la información que hay que absorber. Hay mucho material que leer y que entender, muchos casos y mucha teoría que revisar, mucha investigación que hacer, y eso requiere pues capacidad de concentración. Y en el campo laboral, ¿qué otras profesiones pueden combinarse? Pues yo creo que hay muy diferentes combinaciones que pueden ser exitosas. La que yo escogí, la que me tocó, que en aquel entonces no era tan común combinar carreras, era más bien una cosa excepcional, pero administración con derecho van muy bien. Finanzas también es una materia que tiene que ver con el derecho. Todo el mundo bancario y de las operaciones mercantiles es un mundo que está regulado por el derecho. El abogado puede también tener, desde luego, la carrera de criminología, que es cuando se va a dedicar más bien al derecho penal. El abogado puede estudiar psicología, lo capacita, por ejemplo, para resolver problemas de empresas familiares, que en las empresas familiares la parte psicológica tiene una relevancia muy especial, porque los problemas muchas veces son psicológicos más que económicos o jurídicos, ¿no? El abogado creo que puede estudiar también sistemas y le va bien. Se puede también combinar con urbanismo, con arquitectura, puede ser también algo de ingeniería. Cuando te dedicas a derecho de propiedad industrial, patentes, marcas, todo eso tiene que ver con cuestiones ingenieriles. Puede ser ciencias políticas. Ahí pues es muy afín porque ciencias políticas tiene que ver con la política, con el gobierno, con la conducción de asuntos públicos, que está muy relacionada con el derecho. Entonces creo que hay muchas combinaciones posibles. Bastantes. Sí. ¿Y qué hace un profesionista de esta carrera? Bueno, hay muy diferentes tipos de abogados. El abogado que la gente se imagina inmediatamente cuando dice que eres abogado, es el abogado que participa en juicios, que es defensor o acusador de alguien, en fin, es el abogado litigante. El abogado puede ser también juez, puede estar del otro lado de la banca y entonces ser juez, o ser legislador. El legislador es una función muy importante. También hay el abogado maestro, que pues, se dedica a la academia, y hay el abogado de empresa, y luego está el abogado independiente, consultor, llamémosle, consejero. Entonces es una profesión que admite mucha variedad. ¿Podría dar ejemplos de trabajos que desempeñan ex compañeros suyos? Pues todos los que te he descrito. Yo tengo compañeros que trabajan en cada uno de los campos que te he mencionado. ¿Qué perfil de ingresados está buscando las empresas actualmente? Yo creo que depende mucho de la empresa y de la posición para el que se desea al abogado. Vivimos en un mundo globalizado, entonces a lo mejor un abogado que entienda también los sistemas de derecho que hay en otras partes del mundo, que hable varios idiomas, que tenga esas capacidades, desde luego que tenga conocimientos de administración. ¿Qué tipo de negocios o empresas se pueden crear estudiando esta carrera? Pues desde luego empezando por firmas de abogados, que es un negocio en sí mismo, pero
Yo creo que la capacidad del abogado, y más si se combina con otra carrera como administración, la capacidad del abogado le ayuda mucho a la creación de empresas, porque siempre la creación de empresas tiene un ingrediente legal muy importante. ¿Cuál es el sueldo promedio de un profesionista de esta carrera? Desde salario mínimo hasta millones de pesos. Es una gama amplísima. ¿Y qué ingresos mensuales se puede aspirar? No hay un límite en esa materia. Tú puedes aspirar al ingreso mensual que quieras. Muy bien. ¿Qué tipo de competencias profesionales van a ser necesarias en el futuro para ejercer esta carrera? Pues esa es una pregunta muy interesante. El mundo está evolucionando muy rápidamente y estamos en este momento en una especie de cambio de época. Una competencia indispensable para los abogados es digitalizarse. Necesitan volverse gente tecnológicamente actualizada, vigente, no quedarse rezagados en esa materia porque al rato no van a poder manejarse, ¿no? Y también tener la capacidad de entender esas materias, porque cada vez más vamos a ver problemas que involucran las cuestiones tecnológicas. Los retos que va a enfrentar el abogado y que enfrenta ya ahorita es de una capacidad enorme de comprensión del desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo de capacidad de generación de estándares filosóficos y éticos que puedan orientar ese desarrollo de la forma más benéfica para la comunidad. Muy bien. ¿Qué perspectivas futuras tiene la profesión? Pues yo creo que la perspectiva yo la vería como estable, no la veo como una profesión que vaya a ser sustituida por robots, pero en lo demás yo creo que si acaso se va a ir intensificando y modernizando el concepto de un abogado. De eso tiene que ser un experto en las reglas de convivencia cada vez más. ¿Se arrepiente usted de haber estudiado Derecho? No me arrepiento. Yo creo que fui afortunado de haber estudiado Derecho y Administración con finanzas y haber tenido la posibilidad de hacer la maestría en Derecho Comparado. Toda esa combinación de cosas a mí me dio elementos que fueron determinantes en mi vida para tener éxito. ¿Qué es lo que menos le gustó de la carrera, pero en el plan de estudios que tuvo? Pues yo creo que lo que mencioné, el derecho agrario y el derecho administrativo no me parecieron muy inspiradores, me parecieron muy áridos. ¿Y en el ámbito laboral lo que menos le gustó? Quizá lo que menos me ha gustado es la necesidad de acatar directrices o lineamientos en las empresas o en el gobierno con los que pues no estás de acuerdo. Y lo que tienes que tener pendiente y muy claro siempre es que hay ciertas líneas que tú te debes de trazar y que digas, esta es la línea que yo no cruzo, este es el comportamiento que ya significa falta de ética o deshonestidad. Eso yo no lo he cruzado. Y yo diría que todo el mundo debe tener claro qué es lo que no está dispuesto a hacer, ¿verdad? Y de los trabajos que ha tenido, ¿cuál ha sido el que más le ha gustado? Ser gobernador. Pues sí. ¿Cuál es el área del derecho más difícil? El área más difícil del derecho, pues no, yo creo que todas tienen sus dificultades y sus características. No veo yo así como una escala de grados de dificultad, ¿no? Quizá para el común de la gente
Quizá un área que pueda verse como muy difícil es el derecho fiscal. ¿Qué considera que es fundamental para que alguien pueda sobresalir tanto en el estudio como en el trabajo de derecho? Yo creo que hay tres cosas que me parecen fundamentales para tener éxito. Una es tener un concepto claro de a dónde vas, de qué estás haciendo, cuál es tu propósito, qué es lo que buscas. Yo siempre recomiendo a los jóvenes que no busquen un trabajo, que busquen una misión. Entonces, si se tiene clara la misión, se tiene clara una dirección y va uno avanzando en esa dirección. Segundo elemento es, estés donde estés, hagas lo que hagas, tú esfuérzate por hacerlo perfecto. Tú tienes que esforzarte por la excelencia y no ser transigente. Yo quiero la excelencia. La tercera cosa es siempre traer un conjunto de antenas desplegadas, percibiendo las circunstancias. Porque a veces tú dices, yo voy en esta dirección. Pues sí, pero en esa dirección hay un muro. Pues a lo mejor se le puede sacar la vuelta por acá, ¿no? Eso, voltear a veces a los lados, ver las circunstancias y estar atento a ellas, te permite a veces dar pasos laterales que luego te permiten avanzar. Ahorita mencionó de una misión. En su caso, cuando era joven, ¿cuál era su misión o su trabajo a seguir? Cuando yo era joven, yo concebía, porque así lo aprendí en mi familia, concebía que uno en la comunidad está ayudando a producir valor. Estás generando valor para tu comunidad. Desde el trabajo que estés haciendo, lo que tienes que ver es qué valor estoy generando. Cuando un trabajo no genera valor, termina por no ser satisfactorio. Hacer felices a los demás te hace feliz a ti. Esa es una cosa que traemos los seres humanos, una clave, un código, un protocolo o algoritmo que traemos incorporado, que así nos hace funcionar. Finalmente es ese concepto. Tú dedícate a ser felices a los demás y vas a ser feliz tú. Muy bien. Y ya últimas preguntas. ¿Qué puede recomendar a los jóvenes que desean estudiar esta carrera? Bueno, lo primero es que la estudien cuando realmente sienten un llamado para esta carrera en alguna de sus expresiones o de sus facetas. Los estudios que se han hecho mundialmente demuestran que la gente que es sustentablemente feliz y exitosa es gente que trabaja en aquellas cosas para las cuales tiene talentos naturales. Entonces aquí un consejo muy importante es conocerse a sí mismo, tratar de definir los talentos naturales. Entonces hay que estudiar algo para lo que se tiene verdadera vocación. Yo creo que eso es fundamental. Okay. Y una cosa muy importante que deben de tener conciencia todos, hay muchos abogados, demasiados, pues van a flotar los mejores, ¿verdad? Los demás se cambian de actividad, se dedican a taqueros o alguna otra cosa, ponen una fonda. Entonces, por eso también refuerza lo que digo, tienes que tener una pasión especial y esforzarte por ser de los mejores. Muy bien. ¿Qué recomendaciones puede hacer acerca de las actividades extracurriculares y extraacadémicas que pueden tomarse mientras es estudiante? Extracurriculares, yo lo que recomiendo mucho, los primeros 2 años todavía se tienen pocos elementos, los primeros 4 semestres, llamémosle, o 3 o 4 semestres. En esa etapa, quizá las actividades extracurriculares que le convienen a un estudiante de Derecho son las que tienen que ver con la formación y la aplicación de las leyes. Por ejemplo, participar en grupos que vayan a presenciar las sesiones en el Congreso o que vean, que presencien los juicios públicos,
que estén al tanto, o que visiten las cárceles, o que visiten dependencias de gobierno. Está por ahí cerquita de todo lo que tiene que ver con la formación y la aplicación de la ley. Un poquito más avanzado ya, digamos, del cuarto semestre en adelante, yo lo que hice, y sí lo recomiendo, es tratar de entrar a trabajar a una dependencia o a un juzgado. Porque trabajando allá adentro como escribiente, como meritorio, como lo que sea, se aprende mucho de cómo funcionan las cosas y ese conocimiento te ayuda a aprender mejor en la escuela y te capacita para conseguir mejor trabajo. Y bueno, esas son las fundamentales. Yo recomiendo también que se tenga alguna experiencia en el extranjero, porque vivimos en o experiencia o posgrado, porque vivimos en un mundo muy globalizado, en donde tenemos mucho que ver con el extranjero. Entonces vamos a estar posiblemente en relación con abogados extranjeros, con empresas extranjeras. Entonces hay que conocer ese mundo para poder vivir en él bien. Y ya, última pregunta. ¿Recomienda estudiar Derecho? Pues depende. Depende del carácter, del perfil, de los talentos del individuo. Muy bien. De eso dependería. Bueno, fue todo la entrevista. Muchísimas gracias, Bueno, licenciado. encantado, mucho gusto.